si no puedes navegar sobre los bosques, porque el colono hizo añicos el viejo bote de los viajes nocturnos. Embrújate en el rugido del puma, abrígate en las alas del negro peuco, anida entre los huevos pintados de la perdiz. Sabemos que desde el amanecer andan cazando árboles que rajan sus corazones y memorias con hachas afiladas por el mar, con palabras que arden como resina sobre los arroyos y la nieve. Sabemos que andan cazando raíces, semillas de pehuen, cabezas de zorros, ardorosas luciérnagas de pantano y nieve. Levanta cada mariposa húmeda, enfurece cada panal oculto en los troncos podridos. Rompe luego en tu piel el cielo, para que el agua de tu alma haga justicia, para que el mojado follaje del tigre diga la última palabra. Nahuelbuta es una cordillera que se origina hace unos 380 millones de años. La roca en la que hoy día estamos parados alguna vez fue la base de un volcán, el cual desapareció y solo quedó esto en lo que nos encontramos. Y sobre este lugar, cuando comienza a levantarse la cordillera hace unos 12 millones a 5 millones de años, colonizan todas estas especies con las que nos encontramos, principalmente la araucaria, que finalmente es una de las especies más representativas que hay en el territorio y también de las más amenazadas. En Nahuelbuta se encuentran dos de los ecosistemas más importantes que existen dentro del territorio nacional, que son el bosque mediterráneo, que está de aquí hacia el norte, y el bosque templado lluvioso o bosque valdiviano, que es el que se encuentra de aquí hacia el sur. La sumatoria de estos dos ecosistemas, en conjunto con las especies endémicas y otras andinas que se refugiaron hace 12.000 años en el territorio, es lo que ha permitido que este sea uno de los lugares más ricos en cuanto a biodiversidad dentro de Chile. Chile central completo es considerado uno de los 36 hotspots de biodiversidad que existen a nivel mundial, que son lugares que concentran más del 5% de la diversidad de plantas vasculares y además se encuentran en un alto riesgo de amenaza humana principalmente, que pone a estas especies en peligro. Hace 500 años atrás, los huerquenes que le llamaban, los mensajeros, eran los puntos en donde ellos venían a ver dónde venían las huestes españolas pues, en la guerra de Arauco. Ya, y no solamente eso, sino que también muchos de estos espacios son espacios también de significancia, como decía, espiritual y de conexión también. Incluso también decían que rompían con el ciclo del espacio-tiempo. Un naturalista estadounidense que llegó acá al territorio Angol a principios del siglo pasado. Al encontrarse con esta gran riqueza de especies, esta gran biodiversidad,
le plantea al Estado la necesidad de proteger a las araucarias y en este caso al entorno de lo que hoy día es el Parque Nacional Nahuel Buta, y con ello en el año 1939 se declara este espacio como Parque Nacional. Lo que nosotros vemos es básicamente lo que quedó, lo que no fueron capaces de llevarse. Esto es uno de los últimos tesoros que nos está quedando, ya que aquí hacemos nuestros quehaceres. Ya no podemos buscar remedio en las partes bajas, sino que tenemos que hacerlo aquí en las partes altas, porque son las únicas partes donde ya está quedando cierta especie, cierto tipo de especies. Desde muy pequeño escuchaba a mi abuela hablar de cómo el paisaje había cambiado, cómo habían aparecido los eucaliptos, los pinos y el bosque nativo había ido desapareciendo. Y lo que antes eran prácticas tradicionales como la recolección se habían ido perdiendo. Si tú miras este bosque, ninguna especie está sola, ningún árbol está por su cuenta, ningún animal que transita solo depende de él. Todos dependen entre todos y todos cooperan y se ayudan finalmente para mantener un entretejido tan fino pero a la vez tan denso que permite que la vida sobreviva aquí y haya sobrevivido en los últimos 300 millones de años. Yehue significa lugar de zorzales. Y Payahue, lugar de descanso, así que yo estoy en un muy buen lugar. Lugar de descanso y trabajo harto. Yo no tenía cerro antes, allá en Helicura, miraba de lejos el cerro. Y ahora ya vivo allí, a los pies del cerro. Mira, ahí hay digüeños. ¡Oh! Hay dos pelotas grandes. Cristian, ven, saca los digüeños. Uno le echa la respiración, sale humo. Sí, ahí. Ah, ahí salió, ¿ves? Salió toda la... ¿Qué? ¿Sale la espora? Las esporas, pues, para que salgan más digüeñas. Ahí están. Este arbolito no lo he sacado porque este es remedio. Esto sirve para tomar para los pulmones. Se llama bautro. Ahí quedó como... Esos son renovables de bosque nativo. Todo esto era puro bosque nativo antiguamente. Esa araucaria yo me la traje de Licura. La hice al másico, tiene una historia eso. Y la planté ahí, mire cómo que está de linda. Esa debe tener unos 10 días o más, como 12 años tiene esa. Nosotros mismos íbamos al cerro, íbamos a buscar digüeños, los changles, y después ya no se podía ir. A pesar que íbamos a escondidas del dueño, del latifundista que había ahí, porque el viejo los pillaba, también nos quitaba las cosas, o los echaba a los perros. Era triste porque, imagínense, nosotros niños chicos, los papás no tenían cerro, ningún mapuche en Helicura tiene cerro. Hasta el Tren Tren, que es un cerro sagrado para nosotros, las comunidades, también está en manos de Arauco. Por lo mismo se ha perdido un poco la religiosidad mapuche. Entonces uno instala una iglesia, van a meterse allá. Siendo que antes iban al cerro, al lago, a hacer sun y atún, al mar. Y ahora está todo privatizado. El suelo está muy degradado, pues. Está como sin fuerza. Entonces hay que preparar la tierra harto. Donde tengo la casa era puro euca. Por eso me costó igual, pues todavía cuesta arreglar la tierra. Pues la tierra cuando se echa a perder, para recuperarla son años. Trabajándola harto con guano orgánico. Ahora hablan de mucho del conflicto mapuche, pero el daño que se le hizo a nuestros antepasados fue harto grande. Antiguamente, a lo mejor los jóvenes que están con su conflicto tienen una rabia muy grande, guardada. Cuando llegaron los huincas, los arrinconaron, le quemaron sus rucas,
y como arrinconaron a las personas, mataron a gente, a los hombres los mataron, niños chicos también. Entonces, cuando hablan de la pacificación, nunca fue una pacificación. Eso fue un exterminio para nosotros. Siempre trabajo en turismo, trabajo con gente de la universidad, van a comer a mi casa. Llegó una delegación de la Universidad de Concepción y yo le dije que mi mamá hablara el tema de cómo fue la quita de tierra cuando se... Y ella lo dijo, quedaron todos como... Cambió su chip. El tema no es pacificación, pues. Entonces, como a ellos no le podían ganar acá a los mapuches de acá, entonces la guerra que tenían, dijeron, estos mapuches se alimentan ¿con qué? Con esa semilla. Se los vamos a quemar todos. Le quemaron las chacras de quinoa que tenían. Y dice que de ahí se perdió la semilla y muchos que guardaron su poquita que tenían por ahí, guardaron después. Yo tengo la semilla antigua, todavía la siembro, la cosecho, la vendo, la cocino. Hago todo con esa quinoa de mi ancestro. Y eso no lo he soltado nunca porque aunque sea un puñito así que me quede, para mí es un tesoro. Hace 180 años, 200 años atrás, nosotros como comunidad fuimos desplazados y ese desplazamiento más que nada respondía a una demanda internacional. En este caso, Chile, como estaba creciendo, se estaba expandiendo. En ese momento rompe el tratado con el pueblo mapuche y se expande desde el Biobío hacia el sur, con la misión de poder obviamente talar el tema del bosque, pero también ellos poder implementar un nuevo sistema económico que era en base a los cereales. En este caso, no olvidar que Chile o Angola, toda esta parte de la novena se le conoce como el triguero de Chile. También comienza ahí después la tala de todo lo que es nativo, puede decir, entre eso también la araucaria. Después viene la reforma agraria, que muchos de estos bosques pasan al Estado. Y después con la reforma agraria, estos bosques que estaban administrados por el Estado se pasó directamente a personas privadas. En este caso, Ponce Lerú, que fue ministro de Pinochet, pues nacen diferentes tipos de forestales, lo que hoy en día es Forestal Arauco y Forestal Mininco, que desde el 80 comienzan a depredar la cordillera de la costa. Sobre la hierba muda el chemamul silba. Sea viento del oeste la gris nieve del aire, sea lluvia del estero esta agua que nos moja. Ahondamos ya nosotros la tierra endurecida, buscamos un venero de huesos olvidados. Será luna en torrente el resplandor del cielo y al fin quejas de grillos las voces del trigal. Sean árboles barbados los que ahora me hablan buscando la justicia de vivir y morir. La tierra aquí relata de una piedra a otra los mitos que la muerte escribe al delirar. Las primeras plantaciones forestales, las primeras especies de árboles que se suelen utilizar como plantaciones forestales se trajeron a Chile para contener un gran problema que había en Chile, que era la erosión de los suelos. Los bosques que existían en el sur de Chile fueron eliminados, fueron arrasados para liberar suelo, para la ganadería y sobre todo para el uso agrícola. Y esos suelos sufrieron procesos de erosión una vez que fueron abandonados en su uso agrícola. Y para contener esa erosión fue que se trajeron expertos a nivel mundial que recomendaron la plantación de ciertas especies de rápido crecimiento para poder contener la erosión. Principalmente en base a eucalipto y a pino, ¿cierto? Que son dos especies de rápido crecimiento que nos permiten abastecernos y conseguir esta fibra natural que nos permite desarrollar estos productos que son amigables con la naturaleza, que capturan carbono. Luego se vuelve a plantar y así es un ciclo que es renovable, que nos permite, ¿cierto?, ir abasteciendo y generando esta fibra natural que nos entregan los árboles.
Bueno, la actividad forestal es una de las actividades más relevantes, ¿cierto?, en la zona centro-sur del país. Es la principal actividad productiva, la principal actividad que genera empleo y es la base económica prácticamente. Gran parte de las operaciones forestales es desarrollado a través de empresas de servicios, no a través de operación propia. Bueno, yo te diría que la industria forestal es una industria de futuro, porque hoy día, ¿cierto?, la sociedad en general cada vez demanda productos, soluciones que sean respetuosas con la naturaleza, que sean amigables con la naturaleza, que nos permitan abordar los principales desafíos que tenemos en materia de cambio climático, de biodiversidad, de contaminación del plástico. No hay otro tipo de bosque, el bosque es nativo, porque los otros son plantaciones, monocultivos, cualquier otro nombre, pero el bosque es el bosque antiguo. No hay para qué ponerle apellido, es bosque, no es bosque nativo. Como puedes ver acá, hay coihue, hay boye, mañío, muy diverso y mucha agua. Porque lo que he aprendido también en el tiempo, el bosque es como la cuna del agua, pero ya no está. La forestal ha hecho mucho daño a todo el territorio. Es muy fuerte para los que teníamos esa conexión con la naturaleza de ver cómo está esto, ¿no? Porque nos dicen que somos terroristas de repente cuando se lucha contra las forestales, pero el terror no es solamente para los seres humanos. Cuando vinieron a cortar esto con motosierra, con todos los aves, los animales que era el hábitat de este lugar, fue un terror para ellos. Ellos sí cortaron todo y después le prendieron fuego. Fue muy triste, porque tú veías cómo se quemaba todo. Y de a poco irse acostumbrando, yo pienso, no queda otra, ¿no? A vivir con menos agua, con tierras de menor calidad. El bosque cumplía esa misión, de nutrir los valles. Es muy poca la gente que se benefició, que algún trabajo esporádico, porque no eran trabajos que a largo plazo, sino que un par de meses durante el otoño, el invierno para plantar. Pero bueno, también fue en un momento que había mucha escasez de trabajo, gente de la ciudad que traían a trabajar, un trabajo que había una crisis en este país. Entonces había mucha mano de obra barata. Y bueno, y trajo otros problemas también después, porque tenían que arreglar todos estos caminos que están en las forestales acá y fueron a romper los ríos, a sacar áridos y canalizaron los ríos, que fue muy dañino para el valle también, porque cuando canalizan los ríos, dejan de ser ríos, son canales, pues, y bajan las napas subterráneas de los valles y eso hace que sea una tierra de menor calidad. Y la gente no se dio cuenta de ese proceso. Pensó que es parte de la modernidad. Entonces, yo pienso que hay algunos que todavía no se dan cuenta de eso. Mi papá trabajó volteando bosque nativo, porque trabajaban por un sueldo. Y él era joven, nosotros niños chicos, para alimentarnos. Pero nunca pensamos que iban a arrasar con todo. La industria forestal igual no es tan mala que digamos, pues, en el sentido de que dan trabajo. Y uno tiene que ver esa parte también, pues no ser tan que se vaya a la forestal y qué se va a hacer después. Y yo converso con mi hijo, él me hace ver la otra parte de jóvenes, que él me dice, porque acá en Chile somos ricos en hartas cosas. Pues. Si no estuviera la forestal igual hacen un aporte al país. Pues. Entonces... Y yo le digo, sí, en ciertas formas sí. Es que la forestal no es, digamos que mala tampoco, pero ellos no respetan las nacientes de agua.
Si ellos deberían dejar todas las quebradas libres de intervención. Nuestros padres, al tener poca tierra, obviamente, casi nada de tierra, se ven obligados a trabajar en esta industria, pero también por un mínimo. Es decir, se sigue haciendo más rica la industria forestal en base al empobrecimiento de nosotros las comunidades. Estamos sacrificando uno de los puntos más importantes de la biodiversidad que nos rodea y que nos entrega agua, aire, alimentos, en pos del beneficio de muy pocos. Lamentablemente estamos entregando recursos que al bosque, a la biodiversidad, le toma miles de años generar, los estamos perdiendo en un par de años solo por la ambición de generar más. En Chile tenemos un desafío bastante complejo en materia de incendios, ¿cierto? Hemos visto que las últimas temporadas han sido temporadas bastante complejas, pero la última temporada en particular yo creo que es un ejemplo bien relevante de los resultados que se logran, resultados positivos en base a un trabajo bien coordinado, tanto el gobierno central, las autoridades locales, las empresas forestales privadas y otros actores que convivimos en el territorio, que si trabajamos de manera coordinada y preventiva se pueden lograr buenos resultados en una temporada de incendio, como fue los resultados que tuvimos, ¿cierto?, en la zona centro-sur del país. En este minuto estamos aquí en pleno pastoreo estratégico con rebaños de cabras. Ellas son quienes nos ayudaron a evitar que el incendio del 2023 entrara en nuestro predio, en nuestro proyecto de conservación de bosque nativo que llevamos a cabo, pero que permitió que además este bosquecito de este parque se transformara en un verdadero cortafuegos verde que protegió a nuestros vecinos. Nosotros partimos en el 2017, cuando vimos la amenaza de un incendio que en ese minuto, ese verano, se controló a kilómetros de aquí, pero eso fue el motor, lo que nos movió a preguntarnos qué hacemos frente a la vulnerabilidad de nuestro paisaje aquí en el territorio de la región del Biobío y otras también. Frente a un incendio que se veía en ese minuto incontrolable. Entonces empezamos a investigar y encontramos que en otros países se utilizaban rebaños de herbívoros de pastoreo para la prevención de incendios. Trajimos las primeras 16 cabras y con ellas empezamos a trabajar. La clave aquí es en la cerca que delimita por dónde van a pasar las cabras y la rotación. O sea, hay una temporalidad donde el rebaño está trabajando, ¿cierto? Que en definitiva es comerse las hierbas, ¿cierto? Las retamillas, la zarza principalmente, que es una de las principales propagadoras. Luego se van rotando a otro sitio, a otra área, y esa área se deja descansar y así sucesivamente se va avanzando, lo que permite que se mantenga un verdor también, un suelo nutrido, que en invierno puede absorber más cantidad de agua, lluvia. Por lo tanto, se va alargando también la temporada de verdosidad hasta llegar al verano. Entonces son múltiples beneficios ecosistémicos que tiene esta metodología, y por eso que para nosotros es tan importante poder compartirla. Así como el fuego no respeta cercos, la prevención tampoco tiene límites. O sea, hay que trabajar en comunidad, hay que conversar con los vecinos y ojalá promoverlo a través también de la ganadería de animales menores, como le llaman a las ovejas, las cabras. En la misma comunidad donde vivo, ahí ya se nos quemó a 6 socios el terreno ese de arriba donde yo reforesté. Habíamos 2 nomás que queríamos reforestar, el resto querían plantar lo mismo que había ahí.
Entonces yo le dije, ¿y ustedes no piensan en su hijo, en el futuro? Porque el agua se va a acabar. Y si no tenemos bosque nativo, el agua se nos va a ir. Lo que nosotros visualizamos es incorporar más agricultores, agricultoras que quieran sumar con rebaños de cabras, de ovejas a la prevención de incendios y, ¿por qué no, transformar un territorio realmente resiliente frente a estas catástrofes en algo que nos puede generar beneficios medioambientales, emocionales, sociales y también económicos que nos permitan vivir, como les decía, con y para la naturaleza. Nosotros aquí casi 5 años llevamos trabajando en esto, con un acuerdo de unos pocos dirigentes con las empresas grandes. Hay 19 viveros a lo largo de todo el sector del Yeuyeo que trabajan en lo mismo que estamos aquí. Yo creo que con la empresa ya hemos tenido harta ayuda, pero basta que nosotros ahora como gente, como dueños de aquí del territorio, nos pongamos las pilas, como se dice, y a empezar a trabajar en otra forma de implementar, de salir adelante. Y se puede producir lo nativo porque hay más semillas produciéndose, todo eso. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Sí hubieron gente que estaba en contra de lo que estábamos haciendo, pero no se daban cuenta que estábamos pensando en el bien de nuestra gente, en el futuro, el día de mañana. Porque según decían que nosotros aquí estábamos produciendo pino y eucalipto, porque como era una empresa grande que produce pino y eucalipto, pensaban lo mismo. Y no fue así, pues. Incluso lo llegaron a llamar Yanacona, que éramos traidores, por sentarlo y pensar en nuestra gente. No, porque hay alguien que va a procesar sacar eucalipto. No sabían qué era. Pichihuingan. Que la planta se pueda sostener así es un muy buen indicador de calidad de planta. ¿Ya conocieron las plantitas con las que vamos a trabajar hoy día? Aquí tenemos nuestras herramientas principales, la pala. ¿Cómo vamos a plantar esto? Vamos a seleccionar dentro de las especies que tenemos aquí 5 plantas, ¿ya? Esas 5 plantas tienen que ser todas distintas entre ellas. Estamos plantando especies que su número se ha visto reducido en la cordillera Nahuel Buta y que aquí van a tener un espacio seguro para crecer. No es una cosa de plantar nativo porque es bonito, sino que tratar de conservarlos, de hacer que crezcan y de protegerlos sobre todo en estos tiempos en donde las especies nativas están en peligro. Bueno, aquí estamos en el campo del Tata, bueno, el campo donde venía desde chiquitita, en verdad. Veníamos todos los fines de semana en su tiempo. Hubo un momento en donde a la gente que tenía tierra en esta zona le decían que la manera para producir y generar plata era con pino o eucalipto. Era lo que todos estaban convencidos que estaba súper bien en su momento, sin saber las consecuencias negativas que empezamos a ver estas nuevas generaciones. Yo creo que, por ejemplo, mi tata cuando recién plantó euca nunca le explicaron nada, sino que incluso le repartían nomás plantas, le repartían nomás eucaliptus, pino, nomás plante. Y no le explicaban las consecuencias negativas, tampoco del uso de los pesticidas, nada. Yo quiero pensar en que las futuras generaciones tengan vida, logren conocer lo nativo. Nativo como que a uno lo rejuvenece. Uno tiene su historia, su paso por estos lugares y después son
hijos, nietos que quedan, que siguen con el rumbo. Ahí sí. Para mi tesis de magíster hice una investigación sobre el impuesto territorial forestal. Pero haciendo esta investigación me pude dar cuenta que hoy en día no hay tantos trabajadores asociados, por ejemplo, contratados por las empresas forestales de esta zona. O sea, es un número súper pequeño y quizás sí hay gente que se abastece como informalmente son empleos informales que no te dan ninguna seguridad laboral ni ningún tipo de seguridad social tampoco. Son pololitos, por así decirlo. Haciendo la tesis me di cuenta de que el 80% de la propiedad, o sea, de lo que es Curanilahue, es propiedad de Arauco y o Mininco. Es 79,6% para ser exacta. Y la gente de Curanilahue vive en menos de un 1%. O sea, tienes una gran concentración de propiedad de unas empresas a las que no les vaya a poder comprar un terreno. O sea, como me vende una parcelita, señor Forestal Arauco, y el precio del suelo que hay dentro de los terrenos urbanos es súper elevado. En la tesis descubrí que ellos sí pagan un impuesto territorial, por ejemplo, pero el impuesto territorial que se le aplica a los terrenos forestales es súper bajo. La gente que paga impuesto territorial en Curanilahue paga casi lo mismo, o sea, en promedio, que lo que pagan las forestales. O sea, ellos siendo dueños del 80% de la propiedad de Curanilahue, pagan lo mismo que la gente que es dueña de un pedacito, ¿cachai? De la suma de la gente que es dueña de pedacitos. Aquí estamos ponderando mal. La política pública está ponderada para el dinero y no está ponderada para la vida de las personas y mucho menos para la vida de las personas que vivimos acá. O sea, la única manera en que podemos cambiar esto es cambiando la ley. Tenemos que ir avanzando de a poco y que la gente vuelva a querer la naturaleza. No solamente sacarle los recursos que tiene la Ñuquemapu. Nuestro nombre es mapuche como gente de la tierra, de toda la tierra, del aire, el suelo, el agua. Por mucho tiempo vivimos en armonía con la naturaleza. Para sentir la paz del bosque, que es la paz también de los animales, de los pájaros. Quienes habitamos Nahuelbuta vemos a este territorio como lo más parecido que podría ser a una especie de arca. En espacios como este se expresa a través de su biodiversidad, del agua que fluye, de ser este refugio climático de un conjunto de especies que llevan existiendo por millones de años y que viven aquí y han aprendido a convivir y de los cuales nosotros nos separamos y que olvidamos cómo vivir en el bosque, olvidamos cómo vivir con el bosque. Y finalmente lo que más hemos sacrificado es esa conexión. Si es que nos consideramos una especie tan inteligente como creemos que somos, yo creo que es totalmente factible encontrar formas de coexistir con los modelos productivos y la biodiversidad. El agua con la que se riegan los lugares donde se hace agricultura nace de espacios como estos, nace de las puntas de las montañas y de los cerros. La recolección, los alimentos, las medicinas vienen de lugares como estos. Existen formas hoy día de modelar las cuencas, de modelar cuánto producir. ¿Por qué ese tipo de cosas no se están aplicando en territorios como estos, que son prioritarios para la conservación de una biodiversidad en la que nosotros también debemos ser parte? Y el que diga que no se puede, yo creo que es porque tiene la negación de no querer encontrar una forma. Aquí te incineramos, Padre mío, en la tierra que no es tu tierra,
hasta donde alcanza la vista. Aquí Urrutia te difamó, tus muertos se robó en un sueño de verdes pantanos afligidos. La guerra ardía en tu pecho, Padre mío, lo sabemos, en cada una de tus manos enjolladas, en cada uno de tus anillos de plata huinca. Aquí te dejaremos arder entonces, Padre nuestro, como un carbón enterrado, con el dolor en el amanecer y la sangre y los charos vigilando los cantos de una tierra que no llevará tu nombre jamás y de la que ahora huyen los afiebrados hijos de tus hijos.